Primero, hombre, el celibato voluntario, Carlota Corredera, lo practican los curas. Algunos no. Algunos no, pero eso es el celibato voluntario. Celibato voluntario, ¿eso qué quiere decir? Que tiene una cola de tíos esperando a lanzarse encima para hacer el salto del tigre, que ya dan como 3 vueltas a la manzana, ¿vale? Pero que de momento ella está cerrada al amor porque dice que no ha superado todavía el duelo de su separación hace 2 años de su marido Carlos de la Maza. Carlos, te quiero, Carlos, te amo. Entonces, vamos a ver, heteropatriarcado machirulo, hacer el favor de esperarse a que la señora diga que está preparada para que, bueno, la podáis cortejar todos, mandarle ramos de flores y llamarla a ella a todo lo que da al móvil, para cortejarla, para enamorarla. Carlota Corredera, bueno, esto no se lo cree nada más que ella. Los demás, obligatorio, ya sea porque nadie se nos acerca o porque lo que se nos acerca no nos convence. A veces pasa que se te acerca gente, pero tú tienes el listón más alto y dices, hombre, no voy a caer tan bajo, mejor me espero a ver quién es lo siguiente que llama a la puerta. Eso también puede suceder, pero el celibato voluntario, Carlota Corredera, no lo practica nadie, ni tú tampoco. Ella dice que ella es una profesional, del periodismo. Entonces, ella, si tuviese que regresar a Telecinco, es decir, si Telecinco quiere hacer como... es que de verdad, ella piensa, lo mismo que he comentado antes del celibato voluntario, que hay una fila de tíos en la puerta haciendo cola, que han cogido número y todo para guardar turno, y que en cuanto ella diga, estoy aquí, se van a lanzar encima haciendo el salto del tigre. De Telecinco, de Mediaset, piensa igual. Ella dice que ella no tendría ningún problema en regresar a Telecinco y a Mediaset, pensando que Telecinco, que Mediaset, la cadena, le va a hacer a ella una oferta de trabajo. ¿Cómo no? Si ella es lo más, ella es la hostia como profesional. Pero dice que ella tiene condiciones para trabajar en Telecinco, que es que la oferta de trabajo se la tienen que hacer de presentadora o de directora de un programa. ¡Ojo! De presentadora o directora de un programa, porque dice Carlota Corredera que ella no es un personaje chusco como Belén Esteban, que lleva toda su vida hablando de su exmarido, Jesulín, de su expareja, no se llegó a casar, de su expareja Jesulín de Ubrique, por ejemplo, Belén Esteban. Ella dice, no, es que yo no soy como Belén Esteban. Como sabéis, que se ha rumoreado que Belén Esteban regresa a Telecinco, que va a ser después del verano. Están comentando que en Gran Hermano VIP o en Gran Hermano Dúo. Pues ella dice, yo no soy un personaje de mierda como Belén Esteban, que esto es, bueno, pues un personajucho del 3 al 4 que la meterán en algún reality, ¿vale? Yo soy Carlota Corredera, a mí me echaron porque soy feminista, Sí, es que da lo mismo. Lo que pasa es que ellos sí intentaron agarrar a 4 términos que le dijo el despacho jurídico de allí para decir, mira, esta gente sabe. Fue el despropósito más grande que se ha visto en la televisión. Con el tiempo nos empieza a dar la razón a muchos. Es decir, la sentencia, no la calle los ha visto que no los quiere ya. La sentencia del Tribunal Supremo. La verdad para seguir viva, y donde se mostraron una serie de documentos que pertenecían a la vida privada de una menor, de Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, y era un delito tipificado en el Código Penal de revelación de secreto. En este caso, esos nombres son porque fueron las que defendieron públicamente y mediáticamente ese documental y esa forma de desprestigiar a una menor con una historia que la sentencia no entra si es cierto o es falso. Entra en que no se podía revelar estos secretos al estilo fiscal general del Estado. ¿Cuánto? Bueno, me preguntas que cuánto es la condena. Pues son a una indemnización a Rocío Flores de 200.000 euros. No está mal. Una pena de prisión, que no pena de cárcel, que siempre lo digo. Las penas son de prisión, no son de cárcel. Que algunos de informativos escucho pena de cárcel y eso no existe. Pena de prisión de 2 años. Y también una cosa que para mí, por la interpretación que estoy haciendo de la sentencia, que son 82 páginas,
es lo más importante, que es 2 años de inhabilitación profesional. Dinero, permíteme que te diga que al final sí te costó tu puesto de trabajo. Yo todavía me echo las manos a la cabeza. Todo tuyo. Todo tuyo. O sea, mi primera pregunta es, ¿cómo viviste ese momento? Porque es que yo todavía lo vi y digo, ¿cómo tuvieron valor? Fondo de lo que pasaba ahí. Al día siguiente me reúnen y me dicen que por ahí no puedo ir. Y yo les digo que yo no puedo hacer otra cosa. Porque yo en algunos momentos me callé. Me dices tú, ¿por qué no te callaste? ¿Por qué no pude? Porque no podía callarme. Es que era una aberración. Porque yo al final pues tengo ese, pero después tengo amigos abogados. Es que ellos estaban con las manos en la cabeza. Con las manos en la cabeza. Que vamos a hablar claro. Carlota Corredera no ha sido vetada de la tele por gorda, como ella misma ha dejado caer en unas declaraciones que ya sonrojaron a más de uno. No, Carlota, no te han vetado por tu físico. Te han apartado porque convertiste un plató en un tribunal, porque machacaste a personas con nombres y apellidos sin respetar la presunción de inocencia, y porque alimentaste un discurso de odio que ni los tuyos supieron sostener cuando todo saltó por los aires. Lo tuyo no fue activismo, fue una purga mediática en horario de máxima audiencia. Y ahora, cuando ya no hay alfombra roja, cuando se han apagado los focos, vienes a decir que fue por tu talla. Por favor, porque esto solo es la punta del iceberg. Lo más grave está por llegar. Porque no se trata solo de una presentadora polémica intentando reciclarse. Se trata de una persona que ha hecho declaraciones públicas que rozan, directamente, lo irresponsable. Y sí, hablamos de esa tristísima entrevista en la que llegó a justificar el consumo de cocaína en televisión con frases tan peligrosas como: el ritmo es tan alto que es caldo de cultivo perfecto para ser adicto. Pero ¿cómo puede decir eso alguien que ha trabajado en la televisión pública? ¿Cómo puede soltar semejante barbaridad y seguir siendo recibida con los brazos abiertos? Y por si fuera poco, en pleno juicio mediático por el caso Íñigo Errejón, va Carlota y dice que siente vergüenza, bochorno e indignación por el juez que llevará el caso. Es decir, que ya no solo opina sobre casos judiciales, sino que directamente deslegitima a los jueces. Cosa que no tengo clara en absoluto, vamos, que lo tengo muy claro. Yo no sé cómo la Fiscalía General del Estado o incluso la misma niña no se ha puesto una denuncia contra la madre porque está violando su intimidad. Nosotros no podemos dar información de cualquier chaval, de forma que se pueda identificar las circunstancias que han tenido siendo como menor. Yo puedo hablar de casos que he tenido, pero nunca puedo identificar que se pueda concretar al chaval del que me estoy refiriendo. Entonces, es una violación de la intimidad de esa niña. Lo que los menores hacen no genera antecedentes penales. Y es una cuestión que atenta contra su intimidad y su propia imagen. Yo no entro en si la Rocillito tiene razón o no tiene razón. Lo que sí está claro es que se ha revelado y se ha desvelado toda la información de esa cría del comportamiento cuando era menor de edad. Y eso debe de quedar en los juzgados de menores. ¿Esto es lo que representa la nueva televisión pública? ¿Esto es lo que quieren proyectar? Y aquí es donde entra el otro protagonista de esta historia, Antonio David Flores. Un hombre al que Carlota vapuleó sin piedad durante meses en Sálvame, al que condenaron mediáticamente antes de que ningún juez dijera nada. Un hombre que ha sido linchado en platós con el beneplácito de quienes hoy siguen en la pomada. Y ahora ha llegado su turno. Porque Antonio David ha hablado, y lo ha hecho alto y claro. Y ha dicho lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir, que Carlota Corredera no debería pisar jamás un plató público después del daño que ha hecho. Y ojo, porque las palabras de Antonio David no son fruto del rencor, sino de los hechos. Porque si alguien sabe lo que es ser crucificado sin pruebas en una televisión, ese es él. Y lo que está diciendo, con más razón que un santo, es que no se puede premiar a quien durante años alimentó un discurso de odio, de parcialidad y de desprecio absoluto a las garantías judiciales. No se puede recompensar a quien usó la pantalla para dividir y enfrentar a la audiencia con discursos que rozaban la militancia. Carlota Corredera no fue víctima de nada. Fue protagonista de un linchamiento colectivo. Y cuando ese chiringuito se desmontó, no le quedó más remedio que desaparecer. Pero claro, ahora quiere volver. Y lo hace, como siempre, presentándose como víctima. Víctima del machismo, víctima de la gordofobia, víctima de la derecha, víctima del sistema. Siempre víctima, nunca responsable. Ese es el mantra de Carlota. Y ya no cuela. Y mientras tanto, Antonio David la fulmina con un vídeo demoledor en el que desmonta una por una todas las mentiras que la presentadora ha ido soltando por ahí. Y no está solo. Porque cada vez son más las voces que se preguntan cómo es posible que alguien como ella vuelva a tener un micrófono en televisión. ¿Tan corta es la memoria de los que mandan en RTVE? ¿Tan desesperados están por sumar cuota progresista que todo vale? Pues no, no todo vale. Porque hay límites.
Y Carlota Corredera los ha cruzado todos. No una, ni dos, sino muchas veces. Y ahora, su regreso no es solo polémico. Es una provocación. Una bofetada a quienes sí creen en una televisión pública plural, responsable, sobre todo, respetuosa con la verdad. Y esta es solo la primera parte, porque lo que viene a continuación deja aún más al descubierto las contradicciones, las incoherencias y el desastre de este regreso que muchos ya califican de auténtico despropósito. Pero ¿qué ha pasado realmente para que Carlota Corredera, que se vendía como símbolo de la nueva televisión, feminista, moderna y progresista, haya acabado fuera de los focos y reducida a apariciones esporádicas en un programa menor como Tentáculos? Pues ha pasado lo que pasa siempre cuando se mezcla activismo radical con falta de autocrítica, que tarde o temprano la verdad te alcanza. Y cuando te alcanza, te arrolla. Porque no se puede ir de adalid de la justicia social y a la vez haber participado en uno de los mayores linchamientos televisivos de la historia reciente. No se puede pedir respeto mientras tú misma, con micrófono en mano, te lanzabas cada tarde a despellejar a quien no comulgaba con tu discurso. Y mucho menos, se puede mirar a otro lado cuando se trata de asumir errores. Lo de Carlota Corredera no ha sido censura por ser mujer, ni por su físico, ni por su ideología, ha sido consecuencia directa de sus propias decisiones. Y el público, que puede estar más o menos informado, no es tonto. Carlota construyó su personaje alrededor de una causa que debería haberse tratado con seriedad y respeto, la violencia de género. Y lo hizo desde la superioridad moral, tachando de machistas a todos aquellos que osaban cuestionar el relato de Rocío Carrasco. Lo hizo mientras se mofaba, sin ningún pudor, de Antonio David Flores, sin respetar su derecho a defensa, ni a presunción de inocencia. Se rió, señaló, canceló, y aplaudió cuando su despido fue celebrado por los suyos como un acto de limpieza ideológica. El problema es que ahora, sin ese altavoz gigante que era Sálvame, sin los guionistas que escribían sus discursos, sin el aplauso fácil, Carlota ha quedado desnuda. Y no le ha gustado. ¿Y qué ha hecho? Pues victimismo, el recurso favorito de quien no asume sus actos. Ha salido diciendo que fue apartada de la televisión por ser gorda. Que los gordos existen, y que no se les puede borrar. Pero vamos a ver, Carlota. ¿De verdad pretendes hacernos creer que tu despido fue por tu talla? ¿En serio? Después de haber tenido durante años el apoyo incondicional de Mediaset, de haber sido directora, presentadora, activista de plató, y hasta referente para un sector ideológico, ¿y ahora resulta que el problema era tu cuerpo? No. El problema es tu discurso. El problema es que fuiste incapaz de aceptar que no todo el mundo pensaba como tú. Y eso, en televisión, se paga. Antonio David, que ha pasado de ser el villano absoluto a una figura de resistencia mediática, lo ha dejado clarísimo en su canal. Carlota está recogiendo lo que sembró. Y por mucho que algunos quieran desacreditarlo, lo cierto es que cada vez más gente se posiciona con él. Porque mientras ella defendía causas desde la comodidad del plató, él ha tenido que enfrentarse a un linchamiento público sin precedentes. ¿Y sabéis qué es lo más fuerte? Que a día de hoy, no hay ni una sola condena contra Antonio David por malos tratos. Ninguna. Pero sí hay una sentencia que condena a Mediaset por despedirlo de forma improcedente. Esa es la diferencia. Y ahora, mientras Carlota intenta reinventarse como colaboradora en televisión española, en la radio pública y en canales secundarios, su discurso ya no cuela. Porque los espectadores han cambiado. Porque la gente ya no traga con dogmas impuestos desde una superioridad moral que huele a naftalina. Porque, nos guste o no, el caso Rociito abrió una grieta. Y en esa grieta, muchos descubrieron que se puede apoyar a las víctimas sin necesidad de linchar a nadie. Que se puede hablar de feminismo sin criminalizar a medio país. Y que se puede ser empático sin tragarse una narrativa sin matices. Pero Carlota eligió otro camino. Eligió convertirse en mártir de una causa que ya no representa a nadie. Eligió confrontar en lugar de dialogar. Y lo que es peor, eligió seguir blanqueando su propia historia, en lugar de pedir disculpas. Porque, y esto hay que decirlo claro, Carlota Corredera ha hecho muchísimo daño. A la profesión, al periodismo, y sobre todo, a la lucha real por la igualdad. Porque su discurso hiperventilado ha generado rechazo incluso entre quienes siempre han estado del lado de los derechos sociales. Y lo más triste es que sigue sin entenderlo. Sigue creyendo que todo es una conspiración. Que la han borrado por gorda, por feminista, por incómoda. Cuando en realidad, lo único que ha pasado es que la audiencia ha dicho basta. Que no quieren más lecciones desde un púlpito. Que no quieren más editoriales encubiertos en programas de entretenimiento. Que quieren verdad, humanidad, sobre todo, respeto. Y eso, Carlota, tú lo perdiste hace tiempo. Y mientras tanto, Antonio David continúa ganando terreno, ganando apoyo, ganando causas. Porque aunque a muchos les cueste aceptarlo, el relato ha cambiado. Y tú, Carlota, ya no tienes sitio en él. Lo que más molesta de todo este asunto es la desmemoria selectiva.
Carlota Corredera, la misma que decía que nunca volvería a pisar un plató de Sálvame, que renegaba de sus años en Telecinco, ahora reaparece por todo lo alto para, atención, seguir luchando por la igualdad desde los medios públicos. Desde los medios públicos. Es decir, con dinero de todos. Con el dinero de esos mismos espectadores que se sintieron atacados, insultados y ninguneados durante meses por su dedo acusador. ¿Y qué ha hecho para ganarse ese privilegio? ¿Pedir perdón? ¿Reconocer errores? ¿Matizar su discurso? No. Lo ha radicalizado aún más. Porque ahora, además del victimismo, ha añadido el componente ideológico más extremo. Se ha alineado con los discursos de Irene Montero, ha hecho suya la retórica del Ministerio de Igualdad y ha intentado convertir cada aparición pública en una clase magistral de moralismo barato. ¿El resultado? Cada vez que habla, la polémica está servida. Cada vez que aparece en televisión, se incendian las redes. Y cada vez que se le da un micrófono, lo convierte en un boomerang que le acaba explotando en la cara. Y ojo, que aquí nadie defiende que no se puedan expresar ideas, ni que las mujeres no tengan espacio en los medios. Faltaría más. Lo que se critica, y con razón, es que alguien que ha promovido un discurso de odio, que ha participado en linchamientos mediáticos, y que ha utilizado causas sociales como arma de combate, ahora se presente como víctima de un sistema que ella misma ayudó a crear. Porque si hoy hay crispación en la sociedad, si hoy hay división en los platós, es en gran parte por personajes como Carlota Corredera, que cambiaron el debate por la imposición. ¿Y qué decir de su relación con la televisión pública? Porque esto ya no es un asunto de Mediaset, ni de productoras privadas. No. Aquí hablamos de Radio Televisión Española, pagada con nuestros impuestos. ¿De verdad no hay nadie en ese ente que revise los antecedentes de quien contratan? ¿Nadie que mire las hemerotecas? Nadie que recuerde cómo esta mujer contribuyó a destrozar la imagen de un hombre, Antonio David, que, nos guste más o menos, ¿no ha sido condenado por maltrato? ¿De verdad es esta la voz que queremos amplificar con dinero público? Y por si fuera poco, tenemos que escucharla ahora justificando el consumo de sustancias en televisión. El ritmo es tan alto que es caldo de cultivo perfecto para ser adicto, dijo. En Televisión Española. ¿Pero esto qué es? ¿Una apología encubierta del consumo? ¿Una excusa para justificar lo injustificable? Porque claro, no se puede trabajar sin doparse, ¿no? Lo siguiente será que diga que insultar desde el plató era una reacción al estrés. Que sus linchamientos mediáticos eran fruto de la presión. No, Carlota. No cuela. Lo que estás haciendo es peligrosísimo, y lo estás haciendo con el sello de una televisión pública que parece haber perdido por completo el rumbo. Y mientras tanto, Antonio David Flores sigue en pie. Con sus luces y sus sombras, sí. Pero en pie. Y eso, a muchos, les revienta. Porque esperaban que estuviera hundido, desaparecido, arrastrado. Y no. Ha encontrado las redes sociales una plataforma sin censura, donde se ha hecho fuerte, donde ha podido contar su versión sin filtros, y donde ha recibido el apoyo de miles de personas que no tragan con los dogmas televisivos. Y es que el problema de fondo aquí no es solo Carlota. Es lo que representa. Es esa televisión que ya no informa, que ya no entretiene, que ya no conecta con la gente real. Esa televisión que se ha convertido en un púlpito ideológico, que ha perdido el sentido del humor, la autocrítica y, sobre todo, la conexión con su audiencia. Y Carlota fue la punta de lanza de ese despropósito. Por eso ahora que intenta volver, el rechazo es tan visceral. Porque la gente no olvida. Lo más triste es que, lejos de hacer autocrítica, lejos de replantearse su papel en todo este desastre, Carlota sigue adelante como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Como si el juicio mediático que promovió contra Antonio David Flores no hubiera tenido consecuencias. Como si no fuera responsable, en parte, de la fractura que hoy vive el espectador medio en España. Y eso, sinceramente, es lo más preocupante. Porque cuando una figura pública pierde el contacto con la realidad, cuando cree que todo es culpa del mundo menos de ella, entonces tenemos un problema. Y por eso es tan necesario hablar de esto. Porque no se trata solo de Carlota Corredera. Se trata de un modelo de televisión que está muriendo. Se trata de una forma de hacer periodismo que ha dejado de tener sentido. Y se trata, sobre todo, de devolver la voz al espectador. Ese espectador que está harto. Harto de que le llamen machista por no comulgar con determinados discursos. Harto de que le señalen por pensar diferente. Harto de que le impongan relatos únicos desde platós de cartón piedra. Y ahora que Carlota intenta su regreso, ahora que vuelve con ese aire de superioridad moral intacta, es más necesario que nunca recordar lo que hizo. Lo que dijo. Lo que permitió. Porque el perdón solo llega a despentimiento. Y en su caso, todavía no lo hemos visto. Así que sí, puede que vuelva a tener minutos de gloria. Puede que algún productor despistado le dé otra oportunidad. Pero lo que no puede evitar es que su imagen, su discurso y su legado estén ya marcados. Y no por su físico. No por ser mujer. Sino por su actitud.
por su falta de respeto, por su falta de humildad y por su empeño en vivir en un mundo paralelo donde solo su verdad vale. Y mientras tú vuelves a platós y radios públicas, mientras se te abren puertas con el dinero de todos, miles de profesionales con talento, con trayectoria, con ética, siguen fuera. Sin micro, sin oportunidades, sin padrinos. Esa es la verdadera injusticia. Que tú, después de todo lo que hiciste, vuelvas sin haber cambiado una sola coma de tu discurso. Y no solo vuelvas, sino que encima lo hagas señalando a los demás. A los jueces, a la audiencia, a tus compañeros. Siempre desde arriba. Siempre desde ese púlpito de superioridad moral que ya no aguanta ni el más fanático de los tuyos. Y lo más lamentable de todo esto es que nadie dentro de RTVE se atreva a decir basta. Nadie revise tu historial. Nadie diga, oiga, esta mujer que tenemos en antena, ¿no fue la misma que vapuleó mediáticamente a un hombre sin condena? ¿No fue la misma que justificó públicamente el consumo de sustancias en televisión? ¿No fue la misma que deslegitimó a jueces en mitad de un proceso judicial? Porque sí, Carlota, lo dijiste. Lo dijiste tú. Que el ritmo de la tele es tan alto que es normal que uno se haga adicto. Y lo dijiste con total impunidad, sin rubor, como si estuvieras justificando que para aguantar el show hace falta una ayudita. ¿Y eso se permite en la televisión pública? ¿En serio? Pues ahí lo tienen. Esa es la televisión que nos venden como renovada, como moderna, como responsable. Una televisión que no rectifica, que no pide perdón y que premia con espacio a quien representa todo lo contrario a lo que debería ser un medio público. Y la audiencia. La audiencia está cansada. Cansada de ver siempre a los mismos, repitiendo los mismos discursos, blanqueando los mismos errores. Cansada de que el dinero público se use para recolocar figuras quemadas, desprestigiadas, desacreditadas. Cansada de moralinas de saldo. Cansada de que le digan cómo tiene que pensar. Y lo está diciendo con audímetros, con comentarios, con apagones de pantalla. Por eso, Carlota, por mucho que te empeñes en volver, ya no tienes hueco en este relato. Porque no es tu físico. No es tu ideología. No es tu talla. Es tu actitud. Tu soberbia. Tu falta de autocrítica. Tu empeño en vivir en una burbuja donde tú siempre eres la buena y todos los demás somos el problema. Y eso, querida Carlota, ya no cuela. Si es que da lo mismo, lo que pasa es que ellos se intentaron agarrar a 4 términos que le dijo el despacho jurídico de allí para decir, mira, esta gente sabe, esta gente sabe. Fue el despropósito más grande que se ha visto en la televisión. Con el tiempo nos empieza a dar la razón a muchos. Es decir, la sentencia, no la calle los ha visto que no los quiere ya. La sentencia del Tribunal Supremo. Quiero contar la verdad para seguir viva, y donde se mostraron una serie de documentos que pertenecían a la vida privada de una menor, de Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, y era un delito tipificado en el Código Penal de revelación de secreto. En este caso, esos nombres son porque fueron las que defendieron públicamente y mediáticamente ese documental y esa forma de desprestigiar a una menor con una historia que la sentencia no entra si es cierto o es falso. Entra en que no se podía revelar estos secretos al estilo fiscal general del Estado. ¿Cuánto? Bueno, me preguntas que cuánto es la condena, pues son a una indemnización a Rocío Flores de 200.000 euros, No está mal. una pena de prisión, que no pena de cárcel, que siempre lo digo, las penas son de prisión, no son de cárcel, que algunos de informativos escucho pena de cárcel y eso no existe, pena de prisión de 2 años. Y también una cosa que para mí, por la interpretación que estoy haciendo de la sentencia, que son 82 páginas, es lo más importante, que es 2 años de inhabilitación profesional. Si es que da lo mismo, lo que pasa es que ellos se intentaron agarrar a 4 términos que le dijo el despacho jurídico de allí para decir, mira, esta gente sabe, esta gente sabe. Fue el despropósito más grande que se ha visto en la televisión. Con el tiempo nos empieza a dar la razón a muchos. Es decir, la sentencia, no la calle los ha visto que no los quiere ya. La sentencia del Tribunal Supremo. La verdad para seguir viva, y donde se mostraron una serie de documentos que pertenecían a la vida privada de una menor, de Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, y era un delito tipificado en el Código Penal de revelación de secreto. En este caso, esos nombres son porque fueron las que defendieron públicamente y mediáticamente ese documental y esa forma de desprestigiar a una menor con una historia que la sentencia no entra si es cierto o es falso. Entra en que no se podía revelar estos secretos al estilo fiscal general del Estado. ¿Cuánto? Bueno, me preguntas que cuánto es la condena, pues son
a una indemnización a Rocío Flores de 200.000 euros, No está mal. una pena de prisión, que no pena de cárcel, que siempre lo digo, las penas son de prisión, no son de cárcel, que algunos de informativos escucho pena de cárcel y eso no existe, pena de prisión de 2 años. Y también una cosa que para mí, por la interpretación que estoy haciendo de la sentencia, que son 82 páginas, es lo más importante, que es 2 años de inhabilitación profesional. Pidieron, permíteme a que los- te diga que al final sí te costó tu puesto de trabajo. Yo todavía me echo las manos a la cabeza. Todo tuyo. Es que Todo tuyo. O sea, mi primera pregunta es, ¿cómo viviste ese momento? Porque es que yo todavía lo vi y digo, ¿cómo tuvieron valor fondo de lo que pasaba ahí? Al día siguiente me reúnen y me dicen que por ahí no puedo ir. Y yo les digo que yo no puedo hacer otra cosa. Porque yo en algunos momentos me callé. Me dices tú, ¿por qué no te callaste? ¿Por qué no pude? Porque no podía callarme. Es que era una aberración. Porque yo al final pues tengo ese, pero después tengo amigos abogados. Es que ellos estaban con las manos en la cabeza. Con las manos en la cabeza. Primero, hombre, el celibato voluntario, Carlota Corredera, lo practican los curas. Algunos no. Algunos no, pero eso es el celibato voluntario. Celibato voluntario, ¿eso qué quiere decir? Que tiene una cola de tíos esperando a lanzarse encima para hacer el salto del tigre, que ya dan como 3 vueltas a la manzana, ¿vale? Pero que de momento ella está cerrada al amor porque dice que no ha superado todavía el duelo de su separación hace 2 años de su marido Carlos de la Maza. Carlos, te quiero, Carlos, te amo. Entonces, vamos a ver, heteropatriarcado machirulo, hacer el favor de esperarse a que la señora diga que está preparada para que, bueno, la podáis cortejar todos, mandarle ramos de flores y llamarla a ella a todo lo que da al móvil, para cortejarla, para enamorarla. Carlota Corredera, bueno, esto no se lo cree nada más que ella. Los demás, obligatorio, ya sea porque nadie se nos acerca o porque lo que se nos acerca no nos convence. A veces pasa que se te acerca gente, pero tú tienes el listón más alto y dices, hombre, no voy a caer tan bajo, mejor me espero a ver quién es lo siguiente que llama a la puerta. Eso también puede suceder, pero el celibato voluntario, Carlota Corredera, no lo practica nadie, ni tú tampoco. Ella dice que ella es una profesional, del periodismo. Entonces, ella, si tuviese que regresar a Telecinco, es decir, si Telecinco quiere hacer como... es que de verdad, ella piensa, lo mismo que he comentado antes del celibato voluntario, que hay una fila de tíos en la puerta haciendo cola, que han cogido número y todo para guardar turno, y que en cuanto ella diga, estoy aquí, se van a lanzar encima haciendo el salto del tigre. De Telecinco, de Mediaset, piensa igual. Ella dice que ella no tendría ningún problema en regresar a Telecinco y a Mediaset, pensando que Telecinco, que Mediaset, la cadena, le va a hacer a ella una oferta de trabajo. ¿Cómo no? Si ella es lo más, ella es la hostia como profesional. Pero dice que ella tiene condiciones para trabajar en Telecinco, que es que la oferta de trabajo se la tienen que hacer de presentadora o de directora de un programa. ¡Ojo! De presentadora o directora de un programa, porque dice Carlota Corredera que ella no es un personaje chusco como Belén Esteban, que lleva toda su vida hablando de su exmarido, Jesulín, de su expareja, no se llegó a casar, de su expareja Jesulín de Ubrique, por ejemplo, Belén Esteban. Ella dice, no, es que yo no soy como Belén Esteban. Como sabéis, que se ha rumoreado que Belén Esteban regresa a Telecinco, que va a ser después del verano. Están comentando que en Gran Hermano VIP o en Gran Hermano Dúo. Pues ella dice, yo no soy un personaje de mierda como Belén Esteban, que esto es, bueno, pues un personajucho del 3 al 4 que la meterán en algún reality, ¿vale? Yo soy Carlota Corredera, a mí me echaron porque soy feminista,